Ayer sin querer me rompieron un termo bellísimo que tenía, porque se le cayó a la persona. Este era un termo que me había regalado un amigo hace ya más de 4 años, un amigo muy querido mío. Y me puse a llorar, bueno, como si hubiera tenido una pérdida de un familiar o de una persona o de un amigo o algo. Fue, bueno, o sea, yo dije, yo me sentía como en un duelo y dije, mira, me voy a honrar, voy a llorar porque es mucho más que llorar por un pedazo de plástico, porque en realidad es un pedazo de plástico. Es lo que está detrás de eso, que es la intencionalidad que tenía esa persona cuando me lo regaló, nuestra amistad, o sea, muchas cosas, ¿no? También hace 4 años, el vínculo que teníamos, y eso fue lo que me hizo, bueno, ayer pasé un duelo, literalmente ayer pasé un duelo y lo importante de todo esto es que me permití sentir. Yo había hablado sobre las emociones, yo he estado hablando sobre las emociones y lo que yo te digo es siente las emociones. Así sea, ya vimos la escala vibracional, si no, está en los videitos de atrás del doctor David Hawkins. Sí, hay emociones de baja vibración y de alta vibración, etcétera. Pero de buenas a primeras, cuando estamos pasando por un momento difícil, cuando tenemos una pérdida, cuando tenemos todas estas cosas, tenemos que sentir. O sea, si tenemos que gritar, gritamos. Si tenemos que llorar, lloramos. Pero no nos quedamos con esas emociones aquí en el cuerpo, no, las sacamos. Una vez que las sacamos, ya, todo fluye mejor, nos sentimos mejor. Yo después de que tuve ese duelo, que me duró, no sé, unas horas, ya después me sentí mejor. O sea, al día siguiente, después de dormir, ok, ya me sentí mejor, pero necesitaba sacar todo eso porque para mí tenía tanto significado un pedazo de plástico que en realidad, como te digo, era mucho más que eso. Era una amistad, un vínculo, y bueno, tuve que sacarlo y lo bueno es honrarse a uno mismo y lo que te digo es que sientas tus emociones, nunca te reprimas. Y bueno, te cuento esta anécdota de el termo, porque en realidad también me doy cuenta, o sea, eso, hay que honrar las emociones que de repente nos pegan, o sea, cuando vi eso roto se me activaron heridas, bueno, se me activó el duelo y dije, mira, lo mejor que puedo hacer es llorar y permitirme sentir y ya está. Malo sería que uno se reprima. Así que, y otra observación que tengo con esto es que, bueno, o sea, un duelo es una pérdida de muchas cosas. O sea, también la situación que estamos pasando en nuestro país ha mezclado muchas emociones y hemos experimentado duelos con esa situación, pero también obviamente pérdidas de personas, o sea, pérdidas también no solo de países, sino de personas, de cosas, de amistades, de relaciones. Hay muchos tipos de duelo y lo mejor que te puedo decir de verdad como consejo personal y en general profesional es siente tus emociones. Y si quizás estás pensando, Stephanie, pero ¿qué heridas se te activaron con un termo roto? Bueno, el simbolismo que yo pude analizar, esto me venía en el momento que dije, pero ¿por qué estoy llorando tanto por un termo de un amigo que me dio, que ese amigo ya no vive aquí en Barcelona, vive en otra parte, tenemos menos contacto, antes teníamos mucho más contacto y realmente, o sea, llegó a ser solamente amistad. Pero me di cuenta, o sea, eres un hombre maravilloso, que yo digo, también entre él y yo hay una diferencia de edad muy grande, entonces entre nosotros como que nunca ocurrió nada a nivel de pareja, pero siento que siempre tuvimos una energía muy bonita, una conexión muy bonita, que quizás si hubiéramos tenido más o menos la misma edad, algo hubiera ocurrido, ¿no? Pero por circunstancias de la vida simplemente no. Entonces, claro, el simbolismo de esto que me activó heridas era así como que, wow, lo que estoy perdiendo no es un termo, no es la amistad, es simplemente perder como la posibilidad de tener a alguien como él. O sea, suena loco. Incluso yo diría que el termo roto me activó también como la herida del abandono, del padre, o sea, de esa figura que ya no está en mi vida. Y el termo era como decir un simbolismo de algo que me recuerda que estoy con él, por ejemplo, ¿no? Pero al no tenerlo es como una pérdida, como de que no está ahí, o incluso lo que a mí me vino mucho, como te digo, a nivel muy intuitivo, era como la posibilidad de conseguir un hombre así, incluso alguien como pareja mía, como si ya no lo tuviera. Entonces ahí me trabajé mucho en mi merecimiento y decir así como, pero en inglés es worthiness, que me encanta la palabra, en español es como que yo sí merezco ser amada, yo sí merezco ser amada, yo sí voy a conseguir un hombre así, a nivel ya como afectivo, obviamente. Y yo siento que a veces le damos tanta como peso emocional, significado emocional a cosas incluso, que no tienen nada que ver con la cosa, pero en mi caso era eso. Entonces mi duelo era que
como el termo se me había roto, era como perder lo último que me quedaba de esa amistad, de ese hombre, de esa persona tan maravillosa en mi vida, como si yo no pudiera otra vez manifestar a alguien así en mi vida. Entonces ahí me trabajé muchísimo el merecimiento de decir, espera, Stephanie, claro que sí, si esa persona llegó a tu vida y estuvo breve, pero estuvo y fue increíble, vas a conseguir a más personas así, incluso como amistades. O sea, hay que a veces reafirmarnos y decir, o sea, si ya yo he conseguido personas tan maravillosas en mi vida, soy capaz de conseguir a más personas así en mi camino. Sí soy merecedora, y esto te lo digo como para que te lo repitas también si quieres, sí soy merecedora de manifestar a personas tan maravillosas o incluso más maravillosas que esa persona. Yo sí tengo la capacidad, yo sí me lo merezco, yo sí puedo. Entonces ayer hice un trabajón con este duelo de... O sea, yo hice un trabajón enorme con el envase, el potecito que se me había roto, la botella que se me había roto, que era bellísima, o sea, tenía unos corazoncitos, cada uno cortado así chiquiticos, o sea, también era espectacular como taza o como envase, lo que sea que era la botella, era precioso, pero hice un trabajón, o sea, porque yo decía, wow, o sea, de verdad estoy en duelo. Me di cuenta, o sea, no era que culpaba a la otra persona que se le había caído, no, era yo estaba viviendo un duelo y dije, ¿qué está pasando aquí? O sea, hay mucho más detrás de lo que estaba ahí presente, ¿no? Entonces ahí me fui viendo las heridas y que bueno, tiene que ser como que la herida tipo de pareja, de padre, de pérdida, de duelo, de abandono, a veces tenemos estos apegos también, apegos a cosas porque les damos significado, pero no es la cosa es un pedazo de plástico, es lo que está detrás que tiene tanto significado afectivo, emocional para nosotros.